vamos a resolver este ejercicio en donde nos están pidiendo el cálculo de la segunda derivada de esta función. Y bueno, pues en este caso pues se trata de un binomio que está elevado a una determinada potencia. Y vamos a ver la fórmula para resolver estos ejercicios sería la derivada con respecto de x de v a la n, esto es igual a n por v a la n menos 1. También observamos los términos que están de v a una enésima potencia. En este caso, como la x, digamos que parece sola, sería la fórmula derivada con respecto de x a la n es n por x a la n menos 1. Y como el resultado no puede ser escrito con exponentes negativos, aquí tenemos la potencia negativa. Cuando se da ese caso que aparece x a la menos n, esto sería entonces escribirlo en su forma de inverso multiplicativo. 1 entre x a la n, pero ya en el denominador la potencia se escribe positiva. Y bueno, pues vamos a comenzar la primera derivada. ¿Cómo la vamos a indicar? Sería la derivada con respecto de x de y es, de acuerdo a la fórmula, el primer factor es la potencia de la base, sería menos 4, repetimos la base, 1/10 de x a la quinta, menos 1/11, y a la potencia original menos 4 le restamos un entero, por la derivada con respecto de x de 1/10 de x a la quinta, menos 1/11. Y bueno, vamos a ver entonces aquí qué resultado tendríamos. Menos 4 que va a multiplicar al resultado de la derivada de este binomio. Tenemos por principio de cuentas el factor 1 entre 10 se va a multiplicar por la potencia de la x, 5. Repetimos la base x y a la potencia original le restamos un entero. En el segundo caso, como se trata ya de una constante, pues la derivada de toda constante es igual a 0. Y reescribimos nuestro binomio 1 entre 10 por x a la quinta potencia menos 1/11, y ahora pasamos de una potencia menos 4 menos 1 sería entonces a la menos 5. Y bueno, vamos a ver en este caso cuál sería nuestro resultado para la primera derivada. Derivada con respecto de x de y, ¿a qué va a ser igual? Bueno, le agregamos el denominador unitario a estos factores. 4 por 1, 4 por 5, 20, entre 1 por 10, 10 por 1, 10, nos quedaría 20 entre 10, estos son 2 enteros, entonces quedaría 2, y la x ahora, la nueva potencia, 5 menos 1, quedaría a la cuarta potencia por 1/10 de x a la quinta menos 1/11 elevado a la quinta potencia. Y este sería el resultado para la primera derivada. En este caso, bueno, como todavía tenemos que calcular una siguiente derivada, pues no es necesario escribir el resultado con exponentes positivos. Y ahora, el formato que toma esta función pues es el producto de dos términos. En este caso, la derivada con respecto de x de u por b, que sería igual a u por la derivada con respecto de x de v más v por la derivada con respecto de x de u. Y bueno, vamos a plantear nuestra segunda derivada y la notación que vamos a utilizar es la siguiente.
la segunda derivada con respecto de x de y, ¿a qué va a ser igual? Bueno, u por la derivada de b sería 2x a la cuarta por la derivada con respecto de x de 1 entre 10 por x a la quinta menos 1 onceavo a la menos 5 más un décimo de x a la quinta menos 1 onceavo a la menos 5 por la derivada con respecto de x de 2x a la cuarta. Bueno, entonces la segunda derivada con respecto de x de y sería en este caso 2x a la cuarta, y vamos a derivar este término nuevamente, es mediante la regla de la cadena. Sería, bajamos la potencia original, menos 5, repetimos la base, un décimo de x a la quinta, menos un onceavo, y a la potencia original le restamos un entero para multiplicarlo por la derivada con respecto de x del binomio, un décimo de x a la quinta, menos un onceavo, más... Ahora la derivada de este término tenemos el factor 2 que lo multiplicamos por la potencia 4 de la x, repetimos la base y a la potencia original le restamos un entero por 1 entre 10 de x a la quinta menos un onceavo que está a la menos 5. Bueno, a ver entonces, ¿qué es lo que tendríamos en este caso? La segunda derivada con respecto de x de y sería, bueno, aquí más por menos, menos 2 por 5, 10, menos 10, x a la cuarta, que va a multiplicar ahora al resultado de esta derivada. El factor 1 entre 10 se va a multiplicar por la potencia 5 de la x, repetimos la x y a la potencia original se le resta un entero, menos la derivada de un onceavo, en este caso como se trata de una constante, la derivada de toda constante es igual a 0, por ahora un décimo de x a la quinta, menos un onceavo, y la nueva potencia sería menos 5 menos 1 a la menos 6, más 2 por 4, 8, x ahora quedaría al cubo, por 1 entre 10 por x a la quinta, menos 1 onceavo a la menos 5. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría ya nuestro resultado escribiéndolo con exponentes positivos? Vamos a ver cómo nos quedaría. A ver, tenemos la segunda derivada con respecto de x de y. Tendríamos, bueno, este 10 que divide con este 10 que multiplica se eliminan. Nos quedaría entonces más por menos 5, menos 5x a la cuarta. A ver, sería menos 5 por x a la cuarta, y la potencia de este segundo término en x, también 5 menos 1, nos queda también a la cuarta potencia. Este factor tiene potencia negativa, por lo tanto lo escribimos dividiendo y nos quedaría 1 entre 10 por x a la quinta menos 1 entre 11, y todo esto a la sexta potencia, más 8x cúbica entre, ahora este denominador, como tiene potencia negativa, lo escribimos en el denominador,
x a la quinta menos 1/11 y todo esto a la quinta potencia. Bueno, aquí ya nada más nos quedaría simplificar este término. ¿Cómo quedaría? Menos 5x. Recordemos que cuando tenemos la misma base x, en este caso, se suman las potencias, por lo tanto, el resultado sería x a la 8 entre 1/10 de x a la quinta menos 1/11 a la sexta potencia, más 8x cúbica entre 1 entre 10 por x a la quinta menos 1/11 a la sexta potencia. Ese sería nuestro resultado aplicando directamente la fórmula y escribiendo ya los exponentes en forma positiva. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría factorizado? Vamos a ver en este caso la segunda derivada con respecto de x de y. ¿A qué sería igual? Bueno, en primer lugar, en el signo no son iguales, pues esto ya se comprenderá para el segundo factor. En el numerador, el 5 y el 8, pues el máximo común divisor de ambos es el 1. Para la x, lo que hacemos es anotar la x y la potencia mínima, que tenemos 3 y 8, entonces sería a la tercera potencia. El denominador, el binomio en ambos casos es el mismo, solo que aquí, a ver, esta potencia es a la menos 5, por lo tanto aquí aparece un 5 positivo, no 6. Sería 5, por lo tanto, el factor común va a ser 1/10 de x a la quinta menos 1/11 y este binomio a la quinta potencia por, ahora vamos con el numerador del primer término, sería menos 5, sería entonces menos 5, y en la parte de la x tenemos una x cúbica, pero el término original es x a la 8. Si ya tenemos una x al cubo, entonces x a la quinta. El denominador está elevado a la sexta potencia, el factor común está a la quinta, por lo tanto, lo vamos a multiplicar por el mismo denominador a la potencia 1, que en este caso no sería necesario escribirle la potencia unitaria, más, ahora el numerador sería el factor 8, x cúbica, ya tenemos la x cúbica, entonces sería 8. El denominador tenemos el binomio elevado a la quinta potencia, y en el factor común también aparece a la quinta potencia, por lo tanto, este sería nuestro resultado ya considerando la factorización, y este resultado que le precede sería, bueno, pues aplicando directamente las fórmulas, pero pues se pide que expresen el resultado pues lo más simplificado, que sería como aparece al final del procedimiento, y de esta manera es como calcularíamos las derivadas sucesivas de una expresión algebraica.